Bueno, el último ejercicio que habíamos trabajado estaba relacionado con, de alguna manera, describir el comportamiento de un fluido en reposo. Hablábamos de hidrostática, fluidos en reposo. Como siempre, cada vez que tratamos de avanzar, lo que hacemos es acercarnos un poco más a la realidad. No solo vamos a tener que estudiar o tratar de describir fluidos que no se mueven, sino fluidos que se mueven, fluidos que circulan en algún tipo de circuito, en una cañería. Esto es lo que nosotros llamamos hidrodinámica, el estudio del movimiento de los fluidos. Y acá lo que vamos a tratar de analizar es un ejemplo muy sencillo y muy típico. Cualquiera que tome un libro o analice el capítulo de hidrodinámica, este es un ejercicio que lo van a ver en repetidas ocasiones. ¿De qué se trata? Lo que se llamó un tubo Venturi. ¿Qué es un tubo Venturi? Es un dispositivo que me permite calcular de alguna manera o el caudal o la velocidad con la que circula un fluido en un determinado circuito, haciendo una observación muy sencilla. Y esa observación es a través de una diferencia de altura que se marca en un líquido manométrico, ¿sí? Básicamente se trata, parte de un circuito, entra un determinado caudal de fluido y sale el mismo caudal. Arranca en una sección que llamamos A1, circulará en esa sección con una determinada velocidad y si yo pusiera un dispositivo mediría una determinada presión. Cuando pase por otra sección, al cambiar la sección y siendo el caudal constante, o sea, no hay ni ingreso de fluido ni egreso de fluido, voy a tener otra presión, otra velocidad. Conectado tal cual vemos en el gráfico, hay un dispositivo con un líquido manométrico que marqué en rojo de densidad 2, que es el líquido que yo con una simple observación, cuando pueda leer esta diferencia de altura entre una rama y otra de ese tubo en U, voy a poder ver o traducir de alguna manera en alguna escala o la diferencia de presión o la diferencia de velocidades entre estas dos secciones. Objetivo básico, digo, bueno, quiero medir el caudal que pasa por un determinado circuito. Bien, hablamos de fluido y nosotros vamos a aplicar los conceptos de un fluido ideal, ¿sí? Recuerdan que en teoría vieron cuáles eran las características que tenía que cumplir un fluido para poder ser considerado un fluido ideal y poder aplicar una de las leyes que vamos a aplicar, que es lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli, que sale de un balance de energías, de trabajo hecho por el fluido entre dos secciones distintas y que tomaba la forma en cualquier sección la presión más ρ o densidad por gravedad por altura, estamos hablando de energía potencial, más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, estamos asociando a energía cinética, se mantiene constante si se cumplen determinadas condiciones. Las condiciones era que era un fluido ideal y esta igualdad se cumplía en lo que nosotros llamábamos una línea de corriente. Podíamos aplicar este principio en distintas partes de una línea de corriente. La manera más fácil de tratar de ver lo que sería una línea de corriente es como pensar en la trayectoria que seguiría una molécula de agua desde que arrancó, cuando la empecé a estudiar acá, hasta cuando la dejé de estudiar cuando está saliendo por la otra sección. Bien, esa es una de las ecuaciones o principios que tendré que aplicar para calcular lo que a mí me piden. ¿Qué me piden? Dice, bueno, está circulando un fluido de una densidad conocida, sé qué caudal entra. Si sé qué caudal entra, sé qué caudal pasa por acá y por acá. ¿Cómo describimos esa situación? Con la ecuación de continuidad. No pierdo ni agrego caudal, por lo tanto,
el caudal en todas las secciones a analizar sí o sí va a ser constante, la otra ecuación que vamos a usar. Y recordemos que la presión en un fluido en reposo tiene que ver con la carga hidrostática o está relacionada con la carga de fluido que tiene encima. ¿Y en qué parte de todo esto veo fluido en reposo? En el tubo este donde estoy haciendo la medición, donde voy a hacer la observación qué diferencia de altura hay. Bueno, estas son las leyes, ecuaciones que nos van a ayudar a relacionar los datos que tengo para calcular lo que me piden. Básicamente me están diciendo, circula un fluido de densidad 1, entra un determinado caudal, la sección la conozco, la primera, sé qué caudal entra y yo observo que hay una diferencia de 0,8 metros en mi manómetro o en mi dispositivo que me permite traducir esta altura en una diferencia de presión o en asociarlo a una diferencia de velocidades en este dispositivo. ¿Qué es lo que me piden que calcule? En esas condiciones, con un líquido 2 acá, con un líquido 1 acá. Cuando digo líquido 2 y líquido 1, digo tienen distintas densidades. Si se lee una diferencia de altura de tanto, ¿qué diámetro tiene la segunda sección? Bueno, vamos a ir haciendo los planteos correspondientes. Lo primero que voy a hacer es tratar de plantear, aplicar el principio de Bernoulli en esta línea de corriente. Entonces, marqué una línea de corriente y en mi línea de corriente voy a aplicar este principio. Lo vamos a hacer en forma general y después le vamos a poner la nomenclatura o ver qué datos tenemos y qué nos falta. Recuerden, voy a trabajar en este punto de la línea de corriente marcada en línea punteada azul. ¿Qué voy a decir? P sub 1 más ρ por G por H1 más 1/2 de ρ por B sub 1 al cuadrado va a ser igual a P sub 2, el otro punto de la línea de corriente, más ρ por G por H2 más 1/2 de ρ por B sub 2 al cuadrado. Y vamos a ir analizando estas cuestiones. Vamos a analizar y ver qué tengo, qué me falta y si este planteo me sirve para lo que yo quiero. Bien, lo que yo quiero es calcular la sección 2. ¿Dónde estará metida la sección 2? Bueno, tiene que ver con el caudal. Si hablo del caudal, recuerden que está asociado al área y a la velocidad. Por lo tanto, tendrá que ver con estos términos. Cuando puse esto, dije, está asociado a la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, tengo que tener referencia de algún plano que llame 0. Es lo que marqué de última en esta línea verde. ¿Qué me pasa? La altura del punto 1 y la altura del punto 2 de la misma línea de corriente son iguales, por lo tanto esos términos los voy a poder cancelar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor numérico. Es el mismo fluido, el valor de la gravedad no cambia y están a la misma cota respecto a mi plano de referencia 0. Por lo tanto quedará P sub 1 más 1/2 de ρ por B sub 1 al cuadrado es igual a P sub 2 más 1/2 de ρ por B sub 2 al cuadrado. Primera ecuación. ¿Qué no conozco? Ni P sub 1 ni P sub 2. Bien. Pero acá hay una parte del dispositivo que hay un fluido que está quieto, que está estático. Lo que yo marqué en rojo, lo que habíamos llamado el fluido que me marca esa diferencia de altura. En esas condiciones yo voy a decir que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. En un mismo plano, en un mismo fluido,
si esto está quieto, porque justamente así es el dispositivo. Empieza a circular el fluido, esta columna se acomoda de alguna manera hasta que encuentra su equilibrio. Acá sigue circulando fluido, acá está estático. ¿Qué voy a decir? Presión en A igual a presión en B. Entonces, teniendo en cuenta esta segunda ecuación, voy a decir que la presión en A es igual a la presión en B. ¿Y a qué se debe la presión en A? A la carga de fluido de densidad 1 y en B a la pedacito de carga o a lo que nos queda de fluido más la carga del fluido 2. Analicemos desde este punto. ¿Qué tengo? Presión en A será densidad del líquido 1 por gravedad por lo que yo llamé H1. Del otro lado, ¿qué tengo? Presión en... Perdón. Acá me está faltando algo. Yo digo, la presión en A es... Esta es la carga del fluido 1. Más lo que yo llamé P sub 1. ¿Qué presión hay en ese punto? Voy al otro lado. Será presión en 2 más la carga de fluido. Parte azul. Traté de marcar en azul todo lo que esté referido al fluido 1, más la presión del líquido manométrico. Será densidad 1 por gravedad, ¿por qué altura? H1 menos delta H. Más la presión del líquido rojo, o llamado 2, o el que marca la diferencia y me marca la diferencia de presiones. Será densidad 2 por gravedad, por lo que llamamos delta H. Fíjense que acá entonces voy a encontrar una relación, esta ecuación que me relaciona presión con velocidades, esta ecuación que me relaciona presión con diferencia de alturas. Yo lo que quiero relacionar, en definitiva, es velocidad, que está relacionado con el área al conocer el caudal, con diferencia de altura. ¿Recuerdan el objetivo de este dispositivo? Leo algo que lo puedo observar a simple vista, medir en una escala que es una diferencia de altura, y lo quiero traducir en una diferencia de velocidades que está asociada al área de esa parte estrecha del tubo Venturi. Bien, vamos a seguir. Voy a tratar de acomodar estas ecuaciones porque a mí no me interesa en este momento la diferencia de presión entre estas dos. Por lo tanto, es una cuestión que yo podría llegar a ver si acomodando las ecuaciones necesito tener los valores absolutos o con conocer la diferencia entre las dos, la presión en 1 y presión en 2 me alcanza. Entonces, de esta ecuación de 1, puedo poner tranquilamente, expresarla de esta manera. P1 menos P2, pase este para acá, va a ser 1/2 de ρ por B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. De esta ecuación, ¿qué puedo poner? Que P sub 1 menos P sub 2 va a ser ρ1 por G por H1 menos, estoy haciendo distributiva acá, ρ1 por G por delta H más ρ2 por G por delta H. Y me está faltando sí, tengo dos términos, este tercer término y este que aparece restando, menos ρ1 por G por H1. Cuando analizo esta ecuación hay dos términos que son iguales. ρ1 por G por H1, ρ1 por G por H1, positivo o negativo. Bueno, los puedo cancelar. Y cuando miro este segundo, veo que hay una parte que es común
a los dos. Por lo tanto, puedo poner que P1 menos P2 podría ser expresada como G por delta H por densidad 2 menos densidad 1. Y llegué a esta segunda ecuación. Fíjense que los primeros términos de esas dos igualdades o de esas dos ecuaciones son iguales. Si esto es igual a esto, quiere decir que segundos términos también lo son. Por lo tanto, de 1 y de 2, ¿qué voy a poder decir? Si esto es igual a esto y a su vez lo mismo igual a esto, puedo decir que 1/2 de ρ sub 1 por b sub 2 al cuadrado menos 1/2 de ρ sub 1 por b sub 1 al cuadrado. Y acá apareció otro error. Cuando yo despejé esto de acá, me está faltando agregarle a esto esta parte. Si no, no sería coherente, tampoco esto tendría distintas unidades. Bien, hecha esa corrección, lo voy a poner así y ahora voy a igualarlo en función de que primeros términos son iguales, por lo tanto segundos también, G por delta H por la diferencia de densidades. A ver, ¿con qué me encuentro acá? Con B sub 2 y B sub 1. Pero yo tenía como referencia no B sub 2 y B sub 1, sino el caudal. Y el caudal está relacionado con el área. Y en el área estaba mi incógnita. Si despejamos de esta ecuación, yo podría decir que 1/2 de ρ1 por B2 al cuadrado. B2 será el caudal sobre el área, o sea, caudal sobre área 2 todo al cuadrado. Aquí se reemplace B2. En las mismas condiciones voy a reemplazar B1, caudal sobre A1 al cuadrado. Este término se convirtió en esto, este término se convirtió en esto, sigue siendo igual a gravedad por delta H por ρ2 menos ρ1. Bien, ahora vamos a ver si realmente conseguí, una vez que haga el cálculo, resolver la situación. La situación, recuerden que era encontrar el diámetro de la segunda sección. No necesitamos muchas ecuaciones para hacer que el diámetro está relacionado con el área. Por lo tanto, una vez que yo calcule el área, sí o sí voy a poder conocer el diámetro. Vamos a ver si en esta ecuación que planteamos ahora, esta situación está resuelta. Densidad del líquido, lo conozco, está circulando agua. Bien. O sea, densidad 1, densidad 1, densidad 1, dato. Caudal, era un dato. Área 2 es mi incógnita. Por lo tanto, más vale que todos los otros términos que intervienen en esa ecuación, sí o sí los conozca. Habíamos dicho, densidad 1 lo conocemos, caudal lo conocemos, densidad 1 lo conocemos, caudal lo conocemos. Área 1 la conocía, me la habían dado como dato, ¿sí? Como siempre, me dieron el diámetro. Es obvio que hay una relación directa entre el área y el diámetro. Gravedad es una constante física. Este delta H es justamente lo que yo leo. Leo en una escala ese delta H. Bien, las densidades las conozco y cuando analizo toda esta ecuación digo, a ver, tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con una sola. El resto es todo conocido. Por lo tanto, si yo de acá despejo el área de lo que yo llamé la segunda sección, donde está el angostamiento, voy a poder calcular el diámetro de esa sección, que es lo que me pedían. Recordemos entonces qué principios o qué análisis hicimos. Primero, analizo a través de la ecuación de Bernoulli
lo que sucede en una línea de corriente en el fluido 1. Lo pusimos acá y después lo planteamos específicamente. Segunda condición, la de continuidad. No hay ni egreso de material, de sustancia, ni estoy ingresando, por lo tanto el caudal se mantiene constante. A1 por B1 es A2 por B2. En forma general voy a decir área por velocidad se mantiene constante. Y por otro lado, en el dispositivo había una parte de ese dispositivo en el que había un fluido que sí se quedaba quieto, que era el líquido manométrico. Bueno, ahí que podía plantear la presión hidrostática en algún punto de esa parte que está estática, que está en equilibrio. ¿Qué parte elegí? La que me conviene. ¿Cuál me convenía? Trabajar en el plano que marqué en verde. Mismo fluido, mismo nivel, si está en equilibrio, tiene que tener la misma carga hidrostática. De un lado, ¿dónde estábamos? Acá. De un lado solo con carga de un fluido 1, del otro lado con carga del fluido 1 y del fluido 2. Y así, con este planteo, puedo conocer lo que realmente me pedían, qué diámetro o qué área tenía que tener esta sección para que la diferencia de nivel en el líquido sea de tal valor. ¿Por qué lo planteamos en forma general? Porque yo estoy planteando todas las ecuaciones que rigen esta situación. ¿Para qué me sirve esto? Para cualquiera sea el dato que tengo y la incógnita que quiero calcular, tranquilamente lo pueda meter acá. Este es un planteo general de un tubo de Venturi. Después que hicimos el planteo general, nos fijamos si me servía para resolver la cuestión particular. Con los datos que tengo, puedo calcular esto. Y vimos que sí, porque llegamos a una ecuación con una incógnita. Bueno, vamos a seguir entonces tratando de analizar situaciones relacionadas con fluidos en movimiento. Decíamos, estamos trabajando en hidrodinámica. ¿Cuál es la situación que se nos presenta ahora? Tengo un depósito, un gran tanque de agua, abierto a la atmósfera y lo pinché a una determinada altura respecto del fondo del tanque. ¿Qué va a suceder? No necesitan venir a estudiar Física 1 a una facultad de ingeniería para saber que donde yo pinche esa pared va a haber una pérdida de agua. ¿Y cómo se va a comportar? ¿Qué va a pasar con ese agua? Bueno, va a ser una trayectoria de este tipo. ¿Por qué? Porque va a salir con una determinada velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Tanque lleno de agua, le hago un agujero al costado y me pongo a observar. Y observo que sale un chorrito de agua que sigue, si yo le sacara una foto al chorrito de agua, tendría una forma parecida a esta. Lo que me preguntan es a qué distancia del fondo va a caer, qué distancia horizontal del fondo va a golpear el agua. ¿Sí? Bien, lo que yo marqué acá como A. Acá vamos a un poco trabajar no solo con los conceptos de hidrodinámica, sino volver a recordar algunas cuestiones que analizamos en cinemática. Recuerden que cinemática era el estudio del movimiento de una partícula, si hablábamos de partículas. Bueno, acá yo podría decir que esta distancia A, que identifiqué como alcance de este chorrito de agua, va a ser el alcance que tenga una molécula de agua, una cantidad muy chiquita de agua, que salga desde una altura h con una velocidad v0. Muy similar a lo que habíamos visto como un tiro oblicuo. Por eso puse dentro de las ecuaciones o leyes que teníamos que tener en cuenta las del tiro oblicuo. Básicamente me preguntan qué alcance va a tener. Digo, bueno, yo voy a empezar a trabajar en base a eso. Ya sé que hay líquido que se está moviendo, por lo tanto, tengo el auxilio del principio de Bernoulli también, pero vamos a ver si con solo lo que yo conozco de tiro oblicuo puedo analizar esta situación. Digo, bueno, como voy a trabajar en cinemática, hablar de posiciones, como siempre pongo un sistema de referencia que en este caso particular lo vamos a marcar en verde y lo vamos a poner al mismo nivel que el fondo de ese tanque.
Bien, ¿qué voy a decir? ¿Qué sucede con esta partícula? Las ecuaciones de su trayectoria. X va a ser B sub X por tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo que se esté moviendo. Y va a ser I sub 0 más B sub 0i por t menos un medio de g por t al cuadrado. Ecuaciones generales. Ahora la voy a transformar en las ecuaciones particulares de este problema. ¿Y para qué condición? Para cuando llegue al punto que marqué con rojo. Cuando llegue al punto ese, golpee el agua sobre este nivel que coincide con el fondo del tanque, voy a decir, ¿X cuánto vale? A. B sub X, lo que yo llamé B sub 0. ¿Con qué velocidad sale el agua en el lugar donde está el agujerito o el orificio por donde empieza a perder agua ese tanque? Por T. ¿Qué T? El tiempo que le lleva a llegar a A. Va a ser igual a I, pero la coordenada I para este punto particular es 0. Es igual a I sub 0, lo que yo llamé H. B sub 0i, como el agua sale en dirección horizontal, B sub 0i es 0. Por lo tanto, este término se anula y me queda menos un medio de g por t sub a al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular A, tengo que conocer B sub 0 y T sub A. Bien. T sub A lo puedo sacar con lo que planteé hasta ahora, sí. De esta segunda ecuación, que puedo decir que H es un medio de G por T sub A al cuadrado. Por lo tanto, 2H sobre G raíz cuadrada va a ser T sub A. Por lo tanto, esto que yo quería calcular, lo que llamé alcance, será B sub 0 por T sub A, pero T sub A ya lo tengo. Raíz de 2H sobre G. Se me superpusieron, quedó un poco torcido, pero se puede ver. En definitiva, lo que estoy diciendo que para poder resolver el problema lo tengo acá en B sub 0. B sub 0, ¿qué es? La velocidad con la que sale el fluido. Por lo tanto, estamos hablando de hidrodinámica. Este es el primer planteo que hice. Voy a hacer uno segundo que me permita calcular B sub 0. Entonces, lo que voy a hacer es recurrir al concepto de línea de corriente, identificar sobre qué línea de corriente voy a plantear el principio de Bernoulli, a ver si me ayuda a calcular lo que yo necesito, que es B sub 0, con qué velocidad sale en ese punto. Bien, ¿qué línea de corriente voy a usar? Voy a tratar de marcar en otro color, a ver si me sale el rojo, se va a ver mejor. ¿Qué trayectoria seguiría una molécula de agua que marqué como rojo? Bueno, tuc, 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 tuc. Esta es mi línea de corriente, que pasa por el punto A y pasa por el punto B, que es el punto de salida del agua. Bueno, ¿qué voy a plantear? Lo que ya habíamos visto en otros ejercicios y lo que vieron en teoría, el principio de Bernoulli. Con esta nomenclatura yo lo que voy a poder decir entonces, que P sub A más ρ por G por HA más un medio de ρ por B sub A al cuadrado tendrá que ser igual a P sub B más ρ por G por HB más un medio de ρ por B sub B al cuadrado. Planteo absolutamente general del principio de Bernoulli entre dos puntos de una misma línea de corriente. Yo lo que quiero es aplicar ese principio general a este problema en particular. Entonces digo, el punto A, ¿a qué presión está sometido?
Como está en la superficie libre del tanque, si yo midiera la presión ahí, lo único que me encuentro es la presión atmosférica, lo que voy a llamar P sub 0. En general es una nomenclatura que utilizamos. La atmosférica la identificamos como P sub 0. Más densidad del líquido por gravedad por HA. La altura de HA es lo que yo llamé H0. Bien. Más un medio de ρ por B sub A al cuadrado. Si en el planteo dijimos, es un tanque de mucha sección, y yo acá hice un agujerito, es como si en el tanque de tu casa lo pincharas de costado con un alfiler. Es tan grande esta sección respecto de esta, que la diferencia de velocidades también va a ser muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que es inapreciable la velocidad del fluido en esta gran superficie de agua. No digo que sea cero, lo que digo que es tan chica comparada con esta, que no es apreciable, que el resultado no va a cambiar gran cosa. Lo que me permite a mí, de última, decir que como esto se acerca mucho a cero, todo ese término también se acerca mucho a cero. Bien, la presión atmosférica, la carga de fluido, perdón, la carga de fluido no, la energía potencial gravitatoria, velocidad cero, o sea, la parte cinética se anularía. Igual a la presión en B. Una vez que salió el agua, ¿qué presión tiene? La misma presión atmosférica. ¿A qué altura respecto del plano de referencia cero que yo había tomado? A una altura h. Rho por G por h. Velocidad que ahora sí va a ser apreciable, porque el área es mucho más chiquita, será un medio de ρ por B sub B al cuadrado. Lo que yo llamé también B sub 0, por lo tanto, lo que puedo decir, mismo término de los dos lados de la ecuación, lo puedo anular. ¿Qué me queda? Rho por G por H0 igual a Rho por G por H más un medio de ρ por B sub 0 al cuadrado. Cuando yo me fijo en esta ecuación, ¿qué voy a encontrar? ¿Recuerden cuál era el objetivo? Calcular el alcance. Una vez planteada la cinemática de una molécula de agua, de una cantidad muy chiquita de agua, me daba cuenta que estaba relacionado con la velocidad. Lo que yo tenía que calcular entonces era la velocidad. Con la cinemática no me alcanzaba. Como había fluido en movimiento, lo que hacía era analizar qué ecuaciones utilizaba yo para describir un fluido en movimiento. Recordemos siempre un fluido ideal. Bien, todos estos valores los conozco, estos valores los conozco, y mi única incógnita de esta ecuación va a ser B0. ¿Qué es B0? La velocidad con la que sale una altura h respecto al fondo. Una vez que tengo B0, puedo calcular A, porque era A igual a B0 por T sub A, donde T sub A era la raíz cuadrada de 2h sobre G. Esto era lo que quería calcular. Esto ya lo había calculado aplicando las ecuaciones o las leyes de la cinemática. Me faltaba este. ¿De dónde salió? De aplicar el principio de Bernoulli para una determinada línea de corriente en un fluido ideal.